Si estás escuchando esto, quiero que sepas algo antes de que empiece a contarte. No soy un hombre que se queja. 77 años llevo en este mundo y nunca fui de los que andan llorando sus penas en las esquinas. Me llamo Celestino Vargas Ríos. Soy ebanista, nací en San Miguel de Allende, y con estas manos hice muebles que todavía están de pie cuando ya muchas cosas se cayeron. Pero esta Navidad pasada me hicieron algo que todavía me cuesta nombrar sin que se me apriete el pecho. Mis propios hijos celebraron la Nochebuena en mi casa, en la casa que yo construí, y no me invitaron. Me dijeron, así, con palabras suaves y sonrisa amable, que el festejo era solo para la familia joven, que yo estaría mejor en mi cuartito. Y yo les dije que entendía, apagué la luz y me quedé sentado en la oscuridad mientras ellos reían al otro lado de la ventana. Pero a medianoche, un camión se estacionó frente a su fiesta. Y lo que pasó después, eso es lo que quiero contarte. La noche del 24 de diciembre, yo estaba sentado en ese cuarto que mis hijos llaman cariñosamente el cuarto de papá, como si fuera un privilegio y no lo que realmente es. Una habitación de 4 metros por 3 metros y medio, con una cama angosta, un ropero que no cierra bien del lado izquierdo, un sillón que ya se dio tanto en el centro que uno queda hundido como en una hamaca, y una ventana, una sola ventana. Queda justo hacia el frente de la casa grande, la casa de cantera rosa que yo levanté con mis manos y con el dinero que gané madera por madera, encargo por encargo, durante más de 30 años. Tenía las manos apoyadas en las rodillas y todavía olían a cedro. Siempre me huelen a madera. Es una cosa que ya no se va. Se mete en los pliegues de la piel, en las uñas, en todo. Consuela me lo decía con ternura, que yo olía a bosque aunque me bañara 3 veces. Me decía eso mientras me agarraba las manos y las revisaba, porque siempre andaba preocupada por los dedos, por las herramientas, por los riesgos del oficio. Consuela. Ahí estaba su foto en la tumbita de noche, la única fotografía que tengo de ella donde sale sonriendo de verdad, una sonrisa completa, con los ojos. Fue en una boda de unos amigos en 1978, ella traía un vestido color vino y yo no podía dejar de mirarla. Murió hace 12 años y todavía le hablo a esa foto. Esa noche también le hablé. Le dije, ya ves, Consuelo, aquí estamos. Afuera, en el jardín de la casa grande, alguien había colgado luces de colores desde el tejado hasta el árbol de jacaranda. Verdes, rojas, amarillas, parpadeando en la oscuridad con ese ritmo que tienen las guirnaldas baratas, apagándose y prendiéndose como si no se decidieran. Yo las veía desde mi ventana y reconocía cada centímetro de esa fachada porque yo puse cada piedra de cantera, yo abrí los marcos de las ventanas, yo barnicé las puertas. Esa puerta principal de madera de mezquite, la que ahora tiene una capa de pintura café que le pusieron sin pedir mi opinión, esa puerta me llevó 3 semanas hacerla. 3 semanas y 2 dedos ampollados. Y ahí estaba yo, del otro lado del jardín, en el cuartito, mirando las luces ajenas. Deja que te cuente cómo llegué a este cuarto, porque eso también es parte de la historia y es importante que lo entiendas bien. Hace 3 años, cuando todavía vivía en mi recámara de siempre, la que da al patio trasero y tiene el techo alto y el olor a tierra mojada que tanto me gustaba, Rogelio empezó con el asunto de las escaleras. Perdón, me confundí. Roberto. Mi hijo mayor se llama Roberto. A veces lo confundo porque de chico le decíamos Beto, pero él ya no permite ese nombre, dice que suena a pueblo. Roberto llegó un domingo con Patiricia, su esposa, y los dos se sentaron muy formales en el sillón de la sala, que es mío, el que yo tapicé en 1989 con una tela que traje de Guadalajara. Se sentaron ahí como si fueran a darme una noticia importante con mucho cuidado, y así fue. Me dijeron que estaban preocupados por mí, que las escaleras de la casa eran un riesgo para alguien de mi edad, que el cuarto del fondo del jardín, el que usaba yo antes como bodega de materiales, lo habían arreglado con mucho cariño, que tenía todo lo necesario, que no tendría que subir ni bajar nunca, que estaría más cómodo, más tranquilo, más seguro.
Patricia sonreía todo el tiempo con una sonrisa que yo no le había visto antes, una sonrisa de cuando uno ya decidió algo y solo está esperando que el otro diga que sí. Roberto me puso una mano en el hombro y me dijo que ellos necesitaban el espacio de la casa principal porque los niños ya estaban grandes y cada uno necesitaba su cuarto, y que además así yo tendría mi propio espacio, mi privacidad, como si a mis 74 años la privacidad fuera mi mayor preocupación. Yo escuché todo. Asentí. Dije que lo pensaría. Pero los dos sabemos, Consuelo y yo, que cuando alguien llega con la decisión ya tomada y solo te está informando, no hay mucho que pensar. Me mudé al cuartito en febrero de ese año. Y cuando los muchachos que ayudaron con las cajas pasaron por la sala cargando el sillón tapizado de 1989, escuché que Patricia le decía algo en voz baja a su cuñada que había venido a ayudar. No escuché todo, solo escuché esos muebles viejos, y luego una risita. Después me enteré que a mis cómodas de nogal las habían llamado los cachivaches del señor, pero eso me lo contó Petra, la señora que limpia los jueves, y Petra es de las que no inventa. Así que ya sabías dónde estaba parado yo esa noche del 24 de diciembre. Sentado en un sillón hundido, oliendo a cedro, mirando las luces de una fiesta a la que no me habían invitado. Eso había pasado ese mismo día, unas horas antes, y todavía me dolía como duele cuando uno se corta con una astilla fina, de esas que no se ven, pero se sienten perfectamente. Roberto entró al cuartito como a las 4 de la tarde. Sin tocar, porque tampoco hay costumbre ya de tocar. Entró con esa manera suya de moverse rápido, como si siempre tuviera prisa, y me encontró lijando un pedazo de madera que estaba preparando para un encargo pequeño. Me miró hacer eso y esperó a que yo levantara la vista para hablar, que ya eso me dice algo, que no saludó primero sino que esperó a tener mi atención completa como si fuera una junta de trabajo. Me dijo que esta Navidad iba a ser diferente. Que habían invitado a los amigos de él y de Patricia, a los primos de ella, a los compañeros del trabajo, que iban a ser muchos, que iba a haber música hasta tarde, mucho ruido, muchos niños corriendo. Me dijo, y esto es lo que todavía escucho de noche cuando no puedo dormir, me dijo, papá, esta Navidad es solo para la familia joven. Va a haber mucho escándalo, mucho movimiento. Aquí en tu cuarto vas a estar más tranquilo, más a gusto, ya sabes cómo te cansas. Patricia estaba parada en la puerta del cuartito, sonriendo, con esa misma sonrisa del domingo de las escaleras. Y Lucía, mi hija, que había llegado desde Guadalajara el día anterior, estaba ahí también, pero no en la puerta sino un poco más atrás, mirando su teléfono. No levantó los ojos, no dijo nada, ni una palabra. Y eso, te lo digo con toda honestidad, eso me dolió más que todo lo que dijo Roberto. Porque de Roberto yo ya había aprendido a esperar ciertas cosas, pero Lucía es la que me llamaba los domingos, la que me mandaba fotos de mis nietos, la que el año pasado me trajo un frasco de crema para las manos porque dijo que le preocupaba que se me cuartearan con el trabajo. Y ahí estaba, con los ojos en la pantalla, dejando que su hermano me dijera que yo sobraba en mi propia fiesta. Yo los miré a los tres. Primero a Roberto, luego a Patricia, luego a Lucía que no levantó la vista. Puse el pedazo de madera sobre la mesa despacio, y dije lo que dije. Entiendo, hijo. 2 palabras. Entiendo, hijo. Las dije con calma, con la voz que uno pone cuando no quiere que le vean el temblor de adentro. Roberto asintió como si yo hubiera dicho exactamente lo que esperaba. Patricia sonrió un poco más y los dos se fueron. Lucía lo siguió sin decir nada, sin mirarme. Yo me quedé parado en medio del cuartito unos segundos, con la mano todavía sobre la madera. Luego caminé hasta el interruptor y apagué la luz. No porque necesitara la oscuridad, sino porque de repente no quería que desde la casa grande pudieran verme a través de la ventana. No quería que me vieran sentado ahí como se ve a un perro viejo al que dejaron en el patio. Me senté en el sillón hundido. Afuera empezaba a oscurecer y las luces de colores parpadeaban en el jardín. Desde adentro de la casa llegaba el ruido de los preparativos, voces, música de fondo, el olor de lo que estaban cocinando, un mole o algo parecido, y yo reconocí ese olor porque en esa cocina he comido 40 años de mi vida.
Me quedé pensando en una sola cosa que no me dejaba. En el comedor de la casa grande está el mesa que hice para Consuelo en 1974. 8 meses me llevó ese trabajo. Es de mezquite macizo, para 12 personas, con las patas torneadas a mano y el centro con una veta que parece un río si uno la mira de cierto ángulo. Consuelo la bautizó como El Río, y así le decíamos. Esa noche, detrás de mi ventana, alrededor de El Río, iba a sentarse toda esa gente a celebrar la Navidad. Toda esa gente, menos yo. No soy un hombre de lágrimas fáciles. Pero esa noche, sentado en la oscuridad con el olor de mis manos y la foto de Consuelo en la tumbita de noche, me di cuenta de algo que uno no quiere darse cuenta nunca. Que en ese momento, en esa casa que yo levanté piedra por piedra y llené de madera trabajada con mis propias manos, yo no era el padre de la familia. Era la incomodidad que había que apartar. Era el viejo al que hay que instalar en el cuartito del fondo para que no estorbe en la foto bonita de Navidad. Eso entendí esa tarde. Y eso fue lo primero, lo que vino antes de todo lo demás. El tiempo dentro del cuartito esa noche pasaba de una manera extraña. No lento ni rápido, sino pesado. Como cuando uno mete una tabla de madera húmeda al taller y el aire cambia, se vuelve denso, difícil de respirar. Yo seguía sentado en el sillón hundido sin encender la luz. No tenía ganas de luz. Afuera las guirnaldas parpadeaban y desde la casa llegaban oleadas de sonido. Una carcajada larga, un niño corriendo sobre el piso de loseta, la música de fondo que Roberto siempre pone en las reuniones, esa música de cantante moderno que yo no reconozco y que a él le parece muy sofisticada. De vez en cuando se escuchaba el golpe seco de una botella sobre la mesa. Mi mesa. El Río. Había comido solo a las 7. Un plato de frijoles que había dejado preparados desde la mañana. Unas tortillas que ya estaban un poco tiesas, un vaso de agua. No tenía hambre de verdad, pero uno come porque el cuerpo lo pide aunque el ánimo no acompañe. Lavé el plato, lo puse a escurrir y volví al sillón. No encendí la televisión porque la televisión en ese cuartito solo agarra 3 canales y los 3 me irritan. Me quedé en silencio. Pensaba en cosas sueltas, como pasan los pensamientos cuando uno no los dirige. Pensaba en un encargo que tenía a medias en la maquería, un cajón de archivo para un licenciado de Querétaro que me lo había pedido con prisa y que yo llevaba ya 3 semanas trabajando despacio, porque la madera que me consiguieron no era la que yo había pedido y tuve que ajustar los ensambles. Pensaba en eso, en los ensambles, porque es más fácil pensar en madera que pensar en lo otro. Fueron como las 9 de la noche, quizás un poco antes, cuando escuché pasos en el jardín. Pasos pequeños, irregulares, de alguien que camina con cuidado, pero sin la habilidad del que sabe cómo caminar con cuidado. Pasos de niño. Me enderecé un poco en el sillón y esperé. La puerta del cuartito se abrió sin que nadie tocara, igual que Roberto unas horas antes, pero esta vez yo no sentí molestia, sino otra cosa, algo que no sé bien cómo llamar, algo parecido al alivio. Diego entró cargando las 2 cosas con la concentración de quien lleva algo muy importante y no quiere derramarlo. Una taza de atole en la mano derecha, con las 2 manos en realidad porque era una taza grande, y en el brazo izquierdo, apretado contra el cuerpo como si lo hubiera robado, un plato con buñuelos. Traía la camisa de la fiesta, una camisa de cuadritos azules que le quedaba un poco grande todavía, y los zapatos de vestir que le hacían ruido al caminar. Tenía el cabello peinado hacia un lado con ese peinado que le hace Patricia para las ocasiones importantes, que a Diego le dura exactamente 20 minutos antes de desmoronarse. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no estuviera seguro de si iba a recibirlo bien o no. Le dije que pasara, que cerrara la puerta. Cerró la puerta con el pie, muy despacio, con una habilidad que me hizo sonreír, aunque yo no quería sonreír todavía. Caminó hasta el sillón y me puso el atole en las manos con mucho cuidado, vigilando que no se fuera a derramar, y luego me extendió el plato de buñuelos con una seriedad de cirujano. Me dijo que los había agarrado de la cocina, que eran de los que había hecho la tía Rosario, que eran muy buenos porque tenían bastante azúcar.
Me senté un poco más derecho y él se trepó al borde de la cama que está junto al sillón, porque en ese cuartito no hay más donde sentarse, y se quedó ahí con las piernas colgando, balanceándolas de ese modo que tienen los niños cuando están cómodos, sin pensar en las piernas, como si las piernas tuvieran vida propia. Le pregunté cómo estaba la fiesta. Me dijo que había mucha gente y que un señor gordo que no conocía le había apretado las mejillas y que eso no le gustaba. Me dijo también que habían puesto una piñata, pero que le había tocado pegarle a la de los más chicos y que esas piñatas son muy fáciles y no tienen chiste. Habló un rato de la piñata con el detalle que los niños le dan a las cosas que les importan, el tamaño, los colores, cuántos golpes aguantó, quién agarró más dulces. Yo lo escuchaba y tomaba el atole. Estaba bueno el atole, de guayaba, caliente. Afuera las guirnaldas seguían parpadeando, y desde la casa llegaba el ruido de la fiesta como un oleaje lejano. Diego balanceaba las piernas y hablaba, y yo pensé que ese niño era lo único en esa noche que tenía temperatura natural, que todo lo demás, la noche, el cuartito, las luces de afuera, todo era frío de una manera que no tiene que ver con el clima. Luego Diego se quedó callado un momento, mirando sus zapatos, con esa manera que tienen los niños de callarse de repente, sin aviso, cuando algo les cruza la mente. Y luego dijo lo que dijo, con la voz tranquila de quien está contando algo sin entender del todo lo que está contando. Me preguntó si yo sabía que papá iba a llamar a un señor para que viniera a ver los muebles. Yo le pregunté qué señor. Me explicó, con palabras de 7 años, que era un señor que mira las cosas y dice cuánto valen. Que lo había escuchado cuando papá hablaba por teléfono en el estudio, que la puerta no estaba bien cerrada y él pasaba por el corredor. Me dijo que papá había dicho algo de que para qué esperar, que eso era el patrimonio de la familia, que era mejor saber el valor ahora. Dijo patrimonio como quien repite una palabra que escuchó sin entender bien, con esa pronunciación ligeramente equivocada de los niños que repiten palabras de adultos. Yo no moví ningún músculo de la cara. Le pasé la mano por la cabeza, por ese cabello peinado que ya se le estaba desarmando por un lado, y le dije que estaba bien, que gracias por el atole, que estaba muy rico. Diego asintió satisfecho y siguió balanceando las piernas otro rato. Me contó algo más de la fiesta, que había un pastel de 3 leches muy alto, y luego se bajó de la cama de un salto y me dijo que tenía que regresar antes de que su mamá lo buscara. Le dije que fuera con cuidado. Lo vi salir, escuché sus pasos pequeños cruzar el jardín, escuché la puerta de la casa grande abrirse y cerrarse. Y me quedé con el plato de buñuelos en la mano sin comer ninguno. Estuve así un momento que no sé cuánto duró. Podría haber sido 2 minutos o 20. El atole se enfrió un poco en la taza. Las guirnaldas seguían su ritmo de siempre, prendiéndose y apagándose. Me levanté. Caminé hasta la ventana y me quedé parado frente a ella, mirando la casa grande. Desde ese ángulo, a esa hora, con la luz de adentro encendida y la noche afuera, la ventana del comedor era como una pantalla. Podía ver perfectamente la escena. La mesa larga, mi mesa, el mezquite que trabajé en 1974 con las manos de un hombre de 31 años que no sabía todavía todo lo que iban a vivir esas manos. Esa mesa con su veta en forma de río estaba rodeada de gente que yo no conocía en su mayoría. Copas levantadas, bocas abiertas en risas. Roberto al fondo, de pie, diciendo algo que hacía reír a todos. Patricia sirviendo algo. Lucía con su teléfono en la mesa, aunque de vez en cuando lo guardaba y sonreía. Y la mesa debajo de todo eso. Mi mesa. El río. No soy de los que se engañan a sí mismos. Llevo 77 años en este mundo, y a esta edad uno ya sabe distinguir entre lo que quiere ver y lo que hay. Lo que había era esto. Mi hijo Roberto, antes de que yo me fuera de este mundo, ya había pensado en lo que valían mis manos. No en lo que significaban, en lo que valían. Había llamado a alguien para que pusiera número a lo que yo hice. Un evaluador, un tasador, alguien que llega con una libreta y dice, esto tanto otro. Y mi hijo pensaba que eso era natural, que era su derecho, que era sensato. ¿Para qué esperar? Me pregunté en qué momento exacto había pasado eso.
¿En qué momento yo dejé de ser el padre y me convertí en el inventario? No sentí llorar. Sentí otra cosa que es más difícil de describir. Una especie de claridad fría, como cuando uno lleva un rato trabajando en un ensamble complicado y de repente ve exactamente dónde está el error y cómo corregirlo. No es alegría lo que siente uno en ese momento. Es otra cosa. Es ver. Volví al interior del cuarto y busqué la libreta. Tengo una libreta vieja, de pasta negra, que llevo conmigo desde hace 40 años. No es un diario ni nada romántico, es simplemente donde apunto los contactos que necesito para el trabajo, proveedores de madera, clientes con encargos pendientes, transportistas, restauradores. La libreta está llena de números tachados y reescritos porque la gente cambia de teléfono y uno tiene que ir actualizando. Al principio eran números de disco, luego de teclado, luego de celular. La libreta tiene manchas de barniz en la portada y una esquina doblada que nunca he podido enderezar del todo. Busqué en la avenida Alfredo Montes. Ahí estaba, con dos números anotados uno encima del otro, el primero tachado y el segundo escrito con bolígrafo azul, que fue cuando me llamó hace unos años para decirme que había cambiado de número. Alfredo Montes lo conocí en 1987 en una feria de artesanías en San Miguel. Él andaba comprando piezas para su galería, que entonces era pequeña y estaba en la colonia Condesa, y yo tenía un par de bancos y una mesa de centro que había llevado casi por compromiso porque un amigo me lo pidió. Alfredo se quedó parado frente a mi mesa de centro como 10 minutos sin decir nada, con los brazos cruzados, mirándola. Luego se presentó y me preguntó si yo quería hablar. Hablamos toda la tarde. Me compró la mesa y los dos bancos y me dejó su tarjeta. Desde entonces nos hemos visto cada tanto, por su galería en México o cuando él pasa por San Miguel. Me ha propuesto varias veces hacer una exposición. Yo siempre le he dicho que no, que mi trabajo es para las casas, no para los museos. Él siempre me ha dicho que un día voy a cambiar de opinión. Esa noche tomé el teléfono y marqué su número. Era tarde, cerca de las 10, quizás un poco más. Pensé que a lo mejor no contestaba. Contestó al tercer timbre con la voz de alguien que estaba despierto pero en calma, probablemente leyendo o viendo algo, con ese tono tranquilo que tiene Alfredo siempre, que es uno de esos hombres que no se alteran con facilidad. Le dije que era Celestino, de San Miguel. Me dijo que cómo estaba, feliz Navidad, qué milagro a estas horas. Le dije que estaba bien, que disculpara lo tarde, que tenía una pregunta que hacerle. Me dijo que dijera. Le pregunté si podía hacer un avalúo de una colección de muebles. Le dije que eran 14 piezas, que todas eran mías, que todas las había hecho yo. Hubo un silencio corto del otro lado, de los que no son incómodos sino de los que significan que alguien está pensando de verdad. Luego me preguntó cuándo. Le dije que lo antes posible, que si podía ser el 25. Otro silencio. Me dijo que el 25 era Navidad. Le dije que ya lo sabía. Se quedó callado otro momento y luego me preguntó, con cuidado pero directo, porque Alfredo siempre ha sido directo, si todo estaba bien. No le contesté eso. Le dije, Alfredo, necesito el avalúo, y es posible que después necesite un camión. Esta vez el silencio fue más largo, y cuando habló, no me preguntó más. Solo me dijo que él se encargaba, que mañana me llamaba temprano para cuadrar la hora. Le di las gracias. Colgué. Me quedé sentado con el teléfono en la mano unos segundos. Afuera la fiesta seguía. La música, las voces, el ruido de copas, y yo ahí sentado con la libreta de pasta negra sobre las rodillas y el plato de buñuelos de Diego todavía en la mesita de noche, sin tocar, con el azúcar encima brillando un poco con la poca luz que entraba de afuera. Agarré un buñuelo y lo comí despacio. Estaba bueno. La tía Rosario siempre los hace bien, con la masa en su punto y bastante canela. Me comí otro. Y mientras comía, pensé en Diego, en sus piernas balanceándose, en cómo había cargado el atole con las dos manos para no derramarlo, en cómo había repetido la palabra patrimonio sin saber lo que pesaba esa palabra en ese cuarto, en esa noche. Ese niño no sabía que acababa de cambiar todo. No lo sabía y ojalá nunca tenga que cargar con saberlo. Me levanté del sillón pasada la medianoche y caminé hasta la maquería.
La maquería es un cuarto largo que está pegado al fondo del cuartito, separado por una puerta de madera que yo mismo hice hace 15 años, con bisagras de latón que todavía no chirrían porque las engraso cada 6 meses como se debe. Ese cuarto es mío de una manera que el resto ya no lo es. Ahí están mis herramientas, mi banco de trabajo, el olor a viruta y a aceite de linaza que no sale nunca, aunque uno ventile toda la semana. Ahí nadie entra a decirme cómo acomodar las cosas. Nadie llama a un tasador para poner precio a mis gubias. Es el único pedazo de este terreno donde yo todavía soy el que manda. Encendí la lámpara del banco, que es una lámpara de brazo articulado que compré en Querétaro hace muchos años y que da una luz amarilla y directa, buena para trabajar, no para el ánimo, pero sí para ver bien las cosas. Me quedé parado un momento con los brazos cruzados, mirando el espacio, dejando que los ojos se acomodaran a la luz. Y luego empecé. No tenía lista, no necesitaba lista. Cada pieza que he hecho en 50 años la tengo aquí, me toco la cabeza cuando digo aquí, guardada con más detalle del que uno guarda los nombres de sus hijos. Empecé por la mesa. Para ver la mesa tenía que cruzar el jardín y entrar a la casa grande, y eso era lo que iba a hacer, porque esa mesa era mía, y esa noche yo tenía todo el derecho de estar frente a ella, aunque no me hubieran invitado a sentarme. Crucé el jardín por el costado, por el camino de piedras que da a la entrada lateral, lejos de las ventanas del comedor. No quería que me vieran. No era el momento todavía. Entré por la puerta de la cocina, que siempre tiene la llave puesta por dentro, y que yo abro desde afuera con mi llave vieja, la que tengo desde que construí esa puerta. La cocina estaba llena de trastes y olores, el mole de la cena a medio recoger, cazuelas en el fregadero, el olor a pavo y a chile que se había metido en todo. No había nadie en ese momento, todos estaban en la sala y en el comedor, y la música tapaba cualquier ruido que pudiera hacer yo al caminar. Me asomé por el vano de la puerta del comedor sin entrar. La mesa estaba ahí. Deja que te diga algo sobre esa mesa para que entiendas de qué estoy hablando cuando la menciono. En 1974 yo tenía 31 años, y Consuelo y yo llevábamos 4 años casados, y acabábamos de mudarnos a esta casa, que entonces era mucho más pequeña, y no tenía el segundo piso, ni el jardín como está ahora. Consuelo quería una mesa grande, de esas que duran, que aguanten a una familia que crece. Me dijo, Celestino, quiero una mesa donde quepan los hijos que vamos a tener y los amigos que vamos a hacer y los años que vamos a vivir. Así me lo dijo, con esas palabras exactas, que yo no olvido. Tardé 8 meses en hacerla. Conseguí el mezquite en un rancho cerca de Dolores Hidalgo, 3 tablones gruesos de madera vieja, de un árbol que había caído solo, y que el dueño del rancho me vendió porque no sabía qué hacer con él. La sequé yo mismo, la trabajé yo mismo, hice las patas torneadas a mano en un torno que me prestó un amigo, porque yo todavía no tenía el mío. La veta del centro, la que Consuelo llamó el río, salió sola, no la busqué, simplemente estaba ahí dentro de la madera esperando que alguien la encontrara. Así es la madera buena. Ya trae adentro lo que va a hacer. Uno solo la ayuda a aparecer. Esa mesa la vi desde el vano de la puerta, rodeada de personas que no la conocían, con copas encima y platos y servilletas de papel y toda la parafernalia de una fiesta moderna. Y vi a Roberto sentado en la cabecera, en el lugar donde yo me senté durante 40 años, y pensé que había algo extrañamente honesto en esa imagen, que esa foto decía exactamente lo que era la situación sin necesidad de más palabras. Volví a la maquería. Ahí estaban las otras piezas, las que no habían podido meter a la casa grande o que Roberto y Patricia no habían querido porque no combinaban con su decoración nueva. En la maquería tenía 2 cómodas de nogal que hice en 1981, una para el cuarto de los niños que nunca llegó a usarse para eso, porque los niños ya estaban grandes cuando las terminé, y otra que Consuelo usó siempre en nuestra recámara y que cuando me mudé al cuartito traje conmigo. 6 sillas con asientos de petate trenzado que hice en 1988 para completar el juego del comedor, que Roberto había ido cambiando de a poco por unas sillas de metal que compraron en una tienda de muebles de Querétaro.
Un aparador de encino con herrajes de cobre que hice en 1979, que estuvo en la sala durante 20 años y que un día encontré arrumbado en el cuarto de triques sin que nadie me dijera nada. Y una cunita. La cunita la hice en 1985, cuando Lucía estaba esperando, cuando creíamos que Consuelo iba a tener otro hijo, el tercero. No llegó a nacer ese niño, pero la cuna quedó, y yo no pude deshacerme de ella, y ha estado en mi maquería desde entonces, envuelta en una manta vieja sin que nadie la toque. A veces cuando trabajo tarde y me canso, me siento a verla un momento. Tiene los barandales torneados finos, con un pequeño relieve de flores en las cabeceras que Consuelo me pidió especialmente. Es la pieza más delicada que he hecho en mi vida, creo yo, y es la que más duele mirar. Pasé la mano por la cómoda de nogal. La madera del nogal tiene una temperatura propia, distinta a las otras maderas, más fría al principio y luego se va calentando con el contacto de la palma. Pasé la mano despacio por toda la superficie, siguiendo la veta, y pensé en cuando la estaba terminando, en el olor del barniz en el cuarto lleno de serrín, en Consuelo que entraba a ver el avance y decía que olía a cosa seria, que así olía el trabajo de verdad. Pasé también la mano por el aparador de encino. El encino es más duro, más denso, da otro sonido cuando uno lo golpea suavemente con los nudillos, un sonido grave y lleno. Este aparador lo hice cuando todavía no tenía ciertas herramientas que tengo ahora, y tuve que resolver algunos ensambles de maneras que eran más complicadas de lo necesario. Lo sé, pero quedó bien. Los cajones corren perfectos todavía, sin que se atoren ni se zafen. 45 años después, los cajones corren perfectos. Me quedé parado en la maquería yo solo, con la lámpara amarilla encendida y la fiesta sonando al fondo como si viniera de otro mundo, que en cierta forma así era. Y conté. 14 piezas. La mesa, el aparador, las 2 cómodas, las 6 sillas, la cunita, un banco largo que hice en 1993 y que estaba en la entrada de la casa, 2 sillones de madera con brazos tallados que hice en 1996 para el corredor y que también habían terminado en la maquería porque a Patricia no le gustaba el estilo. 14 piezas. 50 años de oficio concentrados en 14 objetos que mis hijos llamaban cachivaches y maderas viejas y estorbo. Bien. A las 8 de la mañana del 25 de diciembre sonó el teléfono. Era Alfredo, puntual como siempre. Me dijo que buenas, que había hablado con su experto, un hombre que se llama Gutiérrez y que es el mejor que él conoce para muebles de autor mexicano del siglo XX. Me preguntó si podía llegar a las 10. Le dije que sí. Gutiérrez llegó a las 10:15, que para ser día de Navidad era casi puntual. Era un hombre de unos 50 años, lentes pequeños, chamarra de color caqui, con una libreta y una cámara fotográfica pequeña. Llegó solo, en un coche modesto, sin aspavientos. Eso me gustó. Los hombres que saben de su oficio no necesitan llegar haciendo ruido. En la casa grande todavía estaban durmiendo. Era Navidad y la fiesta había acabado tarde. Nadie salió a preguntar quién había llegado. Lo llevé primero a la maquería. Gutiérrez entró, se paró en el centro del cuarto y se quedó callado unos segundos mirando alrededor con la misma actitud que tuvo Alfredo cuando me conoció en la feria de 1987, esa forma de mirar que tienen los que de verdad ven, que no es solo registrar sino entender. Luego se fue acercando pieza por pieza. Abría cajones, revisaba ensambles por debajo, miraba las vetas con una lupa pequeña que sacó del bolsillo, tomaba fotos sin decir mucho. Solo de vez en cuando hacía un sonido de aprobación corto, como un que no significaba nada todavía, pero que yo aprendí a leer. Luego fuimos a la casa grande. Toqué la puerta de la entrada lateral y Roberto abrió con cara de quien acaba de despertar, despeinado, con una taza de café en la mano. Me miró a mí y luego a Gutiérrez y luego otra vez a mí. Le dije que era un conocido que venía a ver unos muebles, que no íbamos a molestar, que seríamos rápidos. Roberto frunció el ceño, pero se hizo a un lado. No dijo nada, quizás porque todavía estaba medio dormido o quizás porque no supo qué decir. Gutiérrez se tardó 20 minutos con la mesa del comedor.
20 minutos acariciando la superficie, midiendo con una cinta, revisando las patas por debajo, tocando la veta con la punta de los dedos. Yo me quedé parado en la puerta del comedor sin entrar, mirándolo trabajar, y pensé en cuántos años había durado esa mesa, y en cuántas cenas, y en cuántas discusiones, y en cuántas navidades con Consuelo viva, cuando la mesa era el centro de todo y no solo el mueble más caro del inventario. Salimos. En la banqueta de afuera, Gutiérrez abrió su libreta y me dijo la cifra. 6 millones de pesos, 14 piezas, 6 millones. Me lo dijo con la seriedad tranquila de quien está acostumbrado a decir números grandes y sabe que el número no es lo importante, sino lo que representa. Me explicó que la mesa sola valía casi la mitad, que las cómodas de nogal eran piezas de colección documentable, que el aparador de encino tenía una solución de ensamble que él no había visto igual en otro ebanista mexicano del período. Me dijo también que la cunita era una pieza que en su opinión era la más significativa del conjunto desde el punto de vista artístico, que la delicadeza del trabajo en los barandales era de un nivel que ya no se hacía. Yo lo escuché todo. Le di la mano. Le agradecí su tiempo en día de fiesta. Se fue. Me quedé parado en la banqueta un momento con el sol de diciembre en la cara, que en San Miguel a esa hora pega limpio y directo, sin el calor del verano, pero con una luz que ilumina todo muy bien, como si el día quisiera que uno viera las cosas claramente. 6 millones. Mis hijos ganaban bien, los dos. Roberto tenía su empresa de servicios de limpieza que le iba razonablemente. Lucía trabajaba en recursos humanos en una empresa de Guadalajara. Pero 6 millones entre los dos, sumando lo que pudieran haber ahorrado en 10 años de trabajo, no llegaban a esa cifra. Lo que yo había hecho con madera y tiempo y paciencia valía más que una década de sus sueldos combinados. Y ellos le llamaban cachivaches. Entré al cuartito. Saqué una hoja de papel del cajón del escritorio pequeño que tengo en la maquería, donde guardo los papeles del trabajo, y busqué un bolígrafo. Estuve sentado frente al papel unos minutos sin escribir nada, pensando en las palabras. No quería decir mucho. Los hombres que dicen mucho generalmente están intentando convencer a alguien, y yo no tenía a nadie que convencer. Solo tenía algo que decir, una cosa, la más simple y la más verdadera. Escribí: la casa es de ustedes. Lo que hicieron mis manos se va conmigo. Feliz Navidad. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de la camisa. Luego llamé a Alfredo. Le dije que Gutiérrez había hecho su trabajo, que la cifra era la que era y que yo había tomado una decisión. Le dije que necesitaba el camión esa misma noche, que si podía ser a medianoche mejor, que mientras la fiesta todavía estuviera en la casa. Hubo una pausa. Alfredo me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Me dijo que bien, que él vendría personalmente, que a medianoche estaba en la puerta. Colgué y fui a la maquería. Empecé con las sillas. Tengo unas mantas de algodón grueso que uso para proteger las piezas cuando las transporto. Las he tenido siempre, son parte del equipo de cualquier ebanista que se respete. Envolví cada silla con cuidado, asegurando las patas con tiras de tela para que no golpearan entre sí. No lo hice rápido. Lo hice como se hace cuando uno quiere que las cosas lleguen bien, con atención en cada vuelta de tela, en cada nudo, en cada punto donde la madera podría rozar contra algo. Luego las cómodas, el aparador, la cunita, esa la envolví doble, con 2 mantas, y la até con un mecate suave, de los que no dejan marca. Trabajé toda la tarde en eso. Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, con una pausa al mediodía para comer algo rápido, un taco de lo que quedaba de la noche anterior que encontré en el refrigerador del cuartito. Afuera, la casa grande fue despertando poco a poco. Escuché voces, el ruido de la televisión, a los niños jugando en el jardín. Nadie vino a la maquería. Nadie me buscó. Diego sí pasó una vez por la mañana a decirme buenos días. Le dije buenos días. Me preguntó si quería chocolate. Le dije que sí, y me trajo una taza sin preguntar más. Se quedó un momento mirando las mantas y las cajas que yo tenía ordenadas y me preguntó si me iba de viaje. Le dije que algo así. Asintió muy serio, con esa gravedad de los niños cuando deciden que algo es importante, y se fue.
Ese niño tiene algo que sus padres perdieron en algún momento y que yo espero que nunca pierda del todo. Para las 7 de la tarde ya tenía todo lo que podía mover, solo perfectamente protegido y ordenado junto a la puerta de la maquería. La mesa y el aparador necesitaban más manos. Eso lo haría cuando llegara el camión con los cargadores de Alfredo. Me lavé las manos en el fregadero de la maquería, me las sequé con el trapo de siempre y me senté en el banco de trabajo a esperar. Afuera la fiesta de Navidad estaba empezando otra vez. Música, voces, el ruido familiar de una celebración que no contaba conmigo. Las luces parpadeaban en el jardín con su ritmo de siempre. Yo me senté en el banco de trabajo y esperé. No estaba enojado. Quiero que eso quede claro, porque es importante. No era coraje lo que sentía esa tarde mientras esperaba. Era algo más parecido a lo que uno siente cuando termina una pieza difícil y la alza frente a la luz para verla completa por primera vez. Una especie de calma que no es resignación, sino todo lo contrario. Es la calma del que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Es la calma del que midió 2 veces antes de cortar. Saqué el papel doblado del bolsillo de la camisa y lo leí una vez más. La casa es de ustedes. Lo que hicieron mis manos se va conmigo. Feliz Navidad. Estaba bien así. No necesitaba más palabras. Las palabras de más siempre arruinan las cosas buenas, igual que el barniz de más arruina la veta de la madera buena. Uno aprende eso con el tiempo. Guardé el papel. Miré el reloj que tengo colgado en la pared de la maquería. Uno de cuerda que le di cuerda esa mañana como hago cada mañana. Faltaban 4 horas para la medianoche. Las 4 horas pasaron de una manera que no supe explicarme bien, no lentas ni rápidas. Simplemente pasaron, como pasa el tiempo cuando uno está concentrado en una sola cosa y esa cosa no requiere movimiento, sino espera. Yo me quedé en la maquería la mayor parte de ese tiempo, sentado en el banco de trabajo, con las manos apoyadas en las rodillas como esa noche cuando empezó todo, pero ya sin el peso de antes. Sin ese peso húmedo que tenía el pecho cuando Roberto me dijo lo que me dijo al mediodía. Ese peso ya se había ido. Lo que quedaba era otra cosa, más seca, más limpia, como madera bien curada. A las 11:30 me levanté, me lavé la cara en el fregadero, me puse la camisa de trabajo que tengo colgada en la maquería, la azul oscuro de algodón que uso para los trabajos importantes. No me puse nada especial. No era una ocasión de ropa especial. Era una ocasión de trabajo, y para el trabajo uno se pone lo que corresponde. Salí al jardín. La noche de diciembre en San Miguel tiene una temperatura particular, no el frío del norte que parte los huesos, sino un frío limpio y seco que despierta los sentidos. El cielo estaba muy abierto, sin nubes, con las estrellas muy claras como suelen estar en esa época del año cuando el aire es quieto. Me quedé parado un momento en el jardín mirando hacia arriba, hacia ese cielo que es el mismo sobre el cuartito, y sobre la casa grande, y sobre la maquería, y sobre todo San Miguel, y sobre todo lo demás, y pensé que hay algo tranquilizador en eso, en que el cielo no distingue entre el que está adentro de la fiesta y el que está afuera. Desde la casa llegaba todavía la música y las voces. Eran más de las 11, y la fiesta seguía, que es la costumbre, que en estas casas las reuniones de Navidad no terminan antes de la madrugada. Se escuchaban varias conversaciones al mismo tiempo, algún niño que todavía no se había dormido a pesar de la hora, la televisión encendida en algún cuarto de arriba. Las guirnaldas seguían su parpadeo de toda la noche, incansables. A las 12 en punto, con una puntualidad que agradecí porque me dice mucho de un hombre, se escuchó el motor del camión. No era un camión enorme, era uno de esos camiones medianos que usan las galerías y los mudanceros de nivel, discreto, blanco, con el logotipo de la galería en el costado en letras azul marino. Montes, Arte y Diseño, Ciudad de México. Lo escuché frenar despacio frente a la reja de la entrada principal, sin portazos, sin prisa, como llega el que sabe lo que viene a hacer. Caminé hacia la reja y la abrí desde adentro. Alfredo se bajó primero. Alfredo Montes tiene 72 años, 5 menos que yo, pero los carga con la ligereza de alguien que ha hecho siempre lo que le gusta. Es un hombre delgado, con el cabello blanco y corto, anteojos de armazón metálica, siempre con una chamarra bien puesta.
Esa noche traía una chamarra gris oscuro y los mismos anteojos de siempre. Se me acercó y me dio la mano. No el abrazo efusivo de las reuniones sociales, sino un apretón firme y directo, de los que dicen más que los abrazos. No me preguntó si estaba bien. No me dijo lo siento ni nada parecido. Solo me apretó la mano y me miró a los ojos y asintió, y en ese gesto estaba todo lo que hacía falta decir entre dos hombres que se conocen desde hace 40 años. Detrás de él bajaron dos hombres jóvenes, cargadores de la galería, los dos callados y serios, con ropa de trabajo, guantes en las manos. Alfredo me los presentó con los nombres, Jaime y el otro que se llama Rodrigo, creo, aunque en el momento no me quedé con el nombre, sino con la actitud, que era la de gente que sabe manejar cosas delicadas y no necesita que se los expliquen. Les dije que empezáramos por la maquería, que ahí estaba la mayor parte ya preparada. Caminamos por el costado del jardín, en silencio, con el sonido de la fiesta de fondo como si fuera de otra dimensión. Cuando abrí la puerta de la maquería y encendí la lámpara, Alfredo recorrió el espacio con la vista y se detuvo un momento en la cunita envuelta en sus dos mantas. No dijo nada, pero la miró de una manera que me indicó que Gutiérrez le había hablado de ella. Jaime y Rodrigo empezaron a cargar con eficiencia y cuidado, revisando las envolturas, ajustando los amarres donde hacía falta, comunicándose entre ellos con palabras cortas y señas. Buenos muchachos. Se notaba el oficio. Yo le dije a Alfredo que faltaba lo más importante, que estaba adentro de la casa. Me miró. Le dije que íbamos a entrar. Asintió. Cruzamos el jardín hacia la puerta principal. No fui por la entrada lateral esta vez. Fui por la puerta principal, la de mezquite que hice en 3 semanas con los dedos ampollados, la que tiene la capa de pintura café que le pusieron sin pedirme opinión. Saqué mi llave, la llave de esa puerta que siempre he tenido, porque esa puerta es mía, y la abrí. El ruido de la fiesta nos recibió de golpe. Música, voces, calor de cuerpos, olor a comida y a bebida y a perfume mezclado. El corredor de entrada estaba con la luz encendida y desde ahí se veía el acceso al comedor y a la sala, donde estaba la gente reunida. Nadie nos había escuchado entrar todavía. Caminé directo al comedor. Entré al comedor como entro a mi maquería cuando voy a trabajar, con paso normal, sin apuro ni dramatismo. Alfredo venía detrás de mí. La mesa estaba todavía con vasos y platos encima, algunos ya recogidos y otros no. Los restos de la cena de Navidad sobre el mezquite que tardé 8 meses en hacer en 1974. Había 6 o 7 personas sentadas todavía, adultos, con vasos en la mano, en esa conversación larga de las sobremesas que no tiene prisa. Roberto estaba entre ellos, en la cabecera de siempre, con una copa de vino en la mano. Me vio entrar y por un segundo no reaccionó, como si el cerebro tardara en procesar lo que estaban viendo los ojos. Luego se levantó de la silla, rápido, con un movimiento brusco que hizo que la copa se tambaleara sobre la mesa. Le dije, con la voz tranquila que puse cuando me dijo que me quedara en el cuartito, con esa misma voz: «Roberto, vengo a recoger mis muebles, el camión está afuera». Hubo un segundo de silencio completo. Patricia, que estaba de pie junto al aparador sirviendo algo, soltó el vaso que tenía en la mano. No fue un golpe fuerte, el vaso cayó sobre el mantel y rodó sin romperse, pero el sonido fue suficiente para que todos voltearan. Las conversaciones se cortaron. La música seguía sonando desde la sala, pero de repente parecía más lejana, como si alguien hubiera bajado el volumen sin bajar el volumen. Roberto me dijo que qué significaba eso, que qué estaba haciendo, que era medianoche, que era Navidad. Le dije que ya lo sabía. Me dijo que no podía entrar así, que esa era su casa, y ahí saqué el sobre del bolsillo interior de la chamarra. El sobre con los documentos que había preparado esa tarde, los papeles de la propiedad donde consta, con nombre y firma y sello notarial, que la casa está registrada a nombre de Celestino Vargas Ríos. Los mismos papeles que nunca he firmado a nombre de nadie más, porque nunca hubo acuerdo formal de ningún tipo, porque el arreglo fue siempre de palabra, que fue el error mío, lo reconozco, pero un error que esa noche ya no importaba de la misma manera. Lo puse sobre la mesa.
sobre el mezquite, entre los vasos y los platos, y le dije que la casa era mía, y que los muebles también eran míos, y que nunca los había regalado porque nunca hubo papel ni testigo ni nada que dijera que lo había hecho. Le dije que si él quería discutirlo, que buscara a un abogado, que yo ya había consultado el mío. Roberto me miró como me imagino que se mira cuando el piso se mueve debajo de uno sin que uno entienda por qué. Con esa mezcla de confusión y coraje y algo que quizás era vergüenza, aunque eso nunca lo sabré con certeza, porque Roberto es de los que no dejan ver bien hacia adentro. Levantó la voz. Me dijo que no podía hacer eso, que era una locura, que qué iban a pensar las personas que estaban ahí, que lo estaba humillando delante de todos. Lo dijo más fuerte de lo que quería, creo, porque sus propios invitados se incomodaron, se vio en las caras, en cómo algunos miraron hacia otro lado. Yo no levanté la voz. Le dije, tú me diste a entender esta tarde que mi lugar era el cuartito. Yo te estoy diciendo ahora cuál es el mío. Y me di la vuelta hacia la mesa. Llamé a Alfredo, que esperaba en el vano de la puerta, y le dije que esta era la pieza principal. Alfredo entró, y Jaime y Rodrigo entraron detrás, con sus guantes puestos, con esa calma profesional que en ese momento fue lo más poderoso que pudo haber en ese cuarto. No había agresión en ellos, no había provocación, solo trabajo. Empezaron a retirar lo que quedaba sobre la mesa, lo pusieron con cuidado sobre la silla más cercana, y luego Jaime se metió por debajo de la mesa para revisar cómo estaban las patas y qué hacía falta para moverla sin dañarla. Los invitados de Roberto se habían levantado de las sillas sin que nadie les dijera nada. Se hicieron a los lados, algunos contra la pared, otros salieron al corredor. El que habla es el momento, no las palabras, y ese momento hablaba solo. Fue entonces cuando entró Lucía. Había escuchado el ruido desde la sala y entró al comedor con una copa todavía en la mano, sin entender bien todavía lo que estaba pasando. Cuando me vio y vio a los hombres junto a la mesa, se quedó parada en la entrada. Le cambió la cara de una manera que no supe leer completamente, porque era muchas cosas al mismo tiempo: sorpresa, susto, y algo más que podría ser culpa si uno quiere llamarlo así. Me dijo que esperara. Me dijo papá, espera, así, con esa voz que tienen los hijos cuando de repente se acuerdan que uno es su padre. Le pregunté, sin voltearlo en acusación, sin alzar la voz, solo como pregunta verdadera que merecía respuesta verdadera. ¿Tú esperaste, Lucía, cuando me llamaban a sentarme en esta mesa? No contestó. Bajó los ojos hacia la copa que tenía en la mano, como si ahí fuera a encontrar algo que decir. No encontró nada, y yo no esperé más, porque no había nada que esperar. Jaime y Rodrigo sacaron la mesa en 2 movimientos estudiados, levantándola con la precisión de quien sabe exactamente dónde poner las manos para que el peso se distribuya bien. La giraron para pasar por el vano de la puerta, que tiene justo el ancho necesario. Lo sé porque yo hice esa puerta, y yo hice esa mesa, y sé perfectamente qué pasan. La sacaron al corredor, luego al jardín, luego al camión. Fui con ellos al jardín, y luego volví adentro. Quedaban piezas en el comedor todavía, las sillas que Roberto no había reemplazado completamente con las de metal, 3 de las 6 mías seguían ahí mezcladas con las otras. Las reconocí de inmediato. Claro, uno reconoce lo que hizo como reconoce la voz de sus hijos. Las señalé. Rodrigo las sacó una por una. Patricia intentó decirme algo cuando pasé por su lado en el corredor. No escuché bien qué dijo, o sí escuché, pero no era algo que necesitara respuesta. Era una de esas frases que uno dice cuando no sabe qué decir, pero necesita decir algo para sentir que participó en la situación. No me detuve. El aparador de encino estaba en el cuarto de Tristes, arrumbado desde hacía quién sabe cuánto tiempo. Fui por él personalmente, abrí la puerta del cuarto, encendí la luz, y ahí estaba, contra la pared del fondo, con una caja de cosas encima y un tapete enrollado recargado a su lado. Lo encontré exactamente como me lo había imaginado. Retiré lo que tenían encima, Jaime entró y entre los dos lo sacamos al corredor. En algún momento durante ese proceso, la música de la sala se apagó. No sé quién la apagó ni exactamente cuándo,
pero en un momento dado, el único sonido en la casa era el de nuestros pasos y el crujido suave del suelo de loseta bajo las botas de trabajo de los muchachos. Los invitados de Roberto que todavía estaban en la casa se habían recogido en grupos pequeños, algunos en la sala, algunos ya poniéndose los abrigos junto a la puerta. Nadie se fue de manera dramática. Solo fueron desapareciendo, como pasan las cosas que no tienen vocación de escándalo, sino de realidad. Roberto me siguió en algún momento al jardín. Me habló de la espalda, con esa voz ya diferente, más baja, que ya no era el coraje del principio, sino otra cosa más difícil de nombrar. Me dijo que no podía creer que les estuviera haciendo esto, que pensara en lo que iban a decir, que esto no se hacía en Navidad, que si no tenía consideración. Seguí caminando. Le dije sin voltearlo a ver que la consideración se había terminado a las 4 de la tarde cuando me dijo que el cuartito me esperaba. No dijo más. Se quedó parado en el jardín mientras yo seguía hacia el camión. Diego estaba en la puerta del pasillo que lleva a las recámaras, en pijama, con los ojos muy abiertos. No lloraba. No tenía cara de miedo. Me miraba con esa atención completa que tienen los niños cuando algo les parece importante de verdad, sin el filtro que ponemos los adultos sobre las cosas que nos incomodan. Me miró sacar el aparador de encino, me miró caminar por el corredor con Jaime, me miró con esa cara que no sé cómo describirla bien, que no era de niño asustado, sino de alguien que está viendo algo que no entiende del todo, pero que siente que es verdadero. Cuando pasé frente a él, me detuve un segundo. Solo un segundo. Le puse la mano en la cabeza, en ese cabello ya completamente desarmado del peinado de la fiesta, y no dije nada porque no hacía falta decir nada. Él tampoco dijo nada. Asintió, muy serio, con su seriedad de 7 años que a veces parece la de un hombre de 40. Seguí caminando. La última pieza en salir fue el banco largo del corredor de entrada, el que hice en 1993 y que siempre estuvo en ese mismo lugar, donde la gente se sentaba a quitarse los zapatos al entrar. Ese banco era parte de la casa de una manera casi invisible, de esas piezas que uno no nota hasta que no están. Rodrigo lo cargó solo, era liviano comparado con el resto, y lo llevó al camión. Me quedé un momento en el jardín, parado frente a la puerta abierta de la casa, mirando hacia adentro. El corredor estaba vacío de una manera que no había estado en muchos años. El suelo de loseta sin el banco, el comedor sin la mesa, el aparador de encino sin el aparador. Estaban las sillas de metal que Patricia había comprado, estaba la decoración de Navidad, estaba la televisión, estaba todo lo moderno que habían metido, pero lo que daba peso a ese espacio, lo que hacía que esas paredes contuvieran algo más que aire y plástico y tela comprada, eso ya no estaba. Saqué el papel del bolsillo de la camisa. Entré por última vez. Caminé hasta el árbol de Navidad que tenían en la esquina de la sala, un árbol artificial de esos que vienen en caja, con las ramas plásticas que uno dobla hacia arriba para que parezcan ramas de verdad. Estaba lleno de esferas y luces y esas cosas que se ponen en los árboles. Tomé una de las ramas bajeras, una de las que quedaban a la altura de mi mano, y colgué el papel doblado en ella, con la misma delicadeza con que uno cuelga algo que quiere que se vea pero que no grita. El papel quedó colgando ahí, blanco, doblado en dos, entre una esfera roja y una guirnalda dorada. Me di la vuelta y salí. No me volteé a ver la casa cuando crucé el jardín. No por terquedad ni por teatralidad, sino porque no había nada que ver que no supiera ya. Cerré la reja de la entrada con mi llave, desde afuera, y guardé la llave en el bolsillo. Caminé hacia el camión donde Alfredo esperaba apoyado en el costado, con los brazos cruzados y la misma calma de siempre. Jaime y Rodrigo ya habían asegurado la carga. Todo bien amarrado, bien protegido, cada pieza en su lugar como deben ir las cosas que uno cuida. Vi a través de la portezuela abierta del camión las mantas de colores sobre la madera oscura y pensé que era una imagen rara y buena al mismo tiempo, todas esas piezas juntas en ese espacio, moviéndose hacia otro lugar, como los árboles que uno corta y que en el corte empiezan a hacer otra cosa. Alfredo me dijo que el camión saldría hacia México esa misma noche, que Gutiérrez ya estaba esperando para recibirlo en la mañana en la galería. Me preguntó si yo iba a ir con ellos. Le dije que no,
que yo iba a seguir en San Miguel unos días más, que tenía cosas que arreglar, que luego nos veíamos. Me dio la mano otra vez con ese apretón que dice más que los abrazos. El camión encendió el motor. Arrancó despacio, sin prisa, y se fue por la calle oscura de San Miguel con su logotipo azul marino y mi trabajo adentro, rumbo a la carretera que baja hacia el Bajío y de ahí a México. Lo vi alejarse hasta que dobló la esquina y desapareció. Me quedé parado en la calle un momento, con el frío limpio de diciembre en la cara y el silencio de la madrugada alrededor. Adentro de la casa, supongo que en algún momento de esa noche o de la madrugada, Roberto tomó el papel que colgaba del árbol de Navidad. Me lo contaron después, por un camino de palabras que no hace falta que te explique ahora. Me dijeron que lo leyó en voz alta, que no porque quisiera compartirlo, sino porque la boca a veces hace sola lo que los ojos leen. Que las palabras salieron en ese comedor vacío, frente a las sillas de metal y la olla navideña y los restos de la noche, frente a Patricia que no decía nada, frente a Lucía que lloraba ya en silencio desde hacía un rato. La casa es de ustedes, lo que hicieron mis manos se va conmigo. ¡Feliz Navidad! En marzo, cuando en San Miguel todavía hace el frío seco de las mañanas y los almendros están empezando a abrir, yo estaba parado en una galería de la colonia Roma en Ciudad de México, con un traje que no me pongo desde el funeral de un amigo hace 4 años, mirando mi mesa. Mi mesa bajo 4 focos de museo, dirigidos con ese ángulo calculado que tienen los iluminadores de arte, que saben exactamente dónde poner la luz para que la madera hable. Y la mesa hablaba. El río, la veta central que Consuelo bautizó así en 1974, corría bajo esa luz de una manera que yo nunca la había visto correr en 40 años, de tenerla en el comedor de mi casa. En el comedor era un mueble, aunque fuera el mejor mueble de la casa. Ahí, bajo esos focos, era otra cosa. Era lo que siempre había sido y que yo sabía pero que no había visto con esa claridad. Era el trabajo de un hombre que entendía la madera de una manera que no se aprende en ningún lado, sino viviendo adentro del oficio. Alfredo había puesto un cartel pequeño al lado, blanco, con letras negras discretas. Mesa de comedor, mezquite macizo, 1974. Celestino Vargas Ríos, San Miguel de Allende, Guanajuato. Y abajo, entre paréntesis, una frase que él eligió y que yo no le pedí que pusiera, pero que cuando la leí no le dije que la quitara. Pieza de colección. El salón estaba lleno desde las 7 de la tarde. Alfredo conoce a medio mundo del arte y el diseño en México, y los había convocado a todos, coleccionistas, galeristas de otras casas, gente de revistas y periódicos, un par de arquitectos importantes que trabajan con piezas de autor para sus proyectos, 2 profesores de la universidad que estudian el diseño artesanal mexicano del siglo XX. Yo no conozco ese mundo de manera directa. Nunca lo busqué. Pero ese mundo sí conocía mi trabajo, o al menos así me lo dijeron esa noche, que varias de las personas que se acercaron a presentarse ya habían visto piezas mías en casas de coleccionistas o en fotografías publicadas hace años en revistas de diseño que yo no recordaba haber visto nunca. Una mujer joven, periodista del periódico Reforma, me pidió unos minutos. Me hizo preguntas que no eran las que yo esperaba. No me preguntó cuántos años llevaba en el oficio, ni cuántas piezas había hecho, ni cuánto tardaba en terminar un trabajo. Me preguntó en qué momento de la fabricación de una pieza uno sabe que va a quedar bien. Me quedé pensando esa pregunta de verdad, porque merecía una respuesta de verdad, y le dije que es cuando uno pasa la mano por la superficie y la madera ya no opone resistencia, cuando ya aceptó lo que uno le propuso ser. Ella lo escribió en su libreta y luego levantó los ojos y me dijo que eso era exactamente lo que quería escuchar. Tomaron fotos. Yo no soy hombre de fotos, pero me quedé quieto donde me pidieron que me quedara, junto a la mesa, con las manos a los lados, y dejé que sacaran las que necesitaban. La nota salió 2 días después con una foto grande de la mesa y yo al lado, con el traje oscuro y las manos que siempre huelen a madera, aunque uno se las lave. El título decía algo así como el ebanista que nadie conocía y que todos deberían conocer.
Alfredo me mandó la página recortada por correo a la nueva dirección y la puse en la maquería nueva junto al banco de trabajo, no por vanidad, sino porque me parece honesto dejar constancia de las cosas que pasaron. Las piezas se vendieron en el transcurso de 2 semanas después de la inauguración. No todas de golpe, sino una por una, a personas distintas, y Alfredo me fue avisando por teléfono, cada vez con esa voz suya de calma total, como si los millones fueran algo que se dice en voz baja para no asustar a nadie. La mesa la compró un arquitecto de Monterrey que construye casas para gente que entiende lo que compra. Las cómodas de nogal las adquirió una fundación cultural que tiene una casa museo en Coyoacán. Las sillas, el aparador, los sillones del corredor, el banco largo, todo fue encontrando lugar. La cunita fue la última en salir y la compró una mujer que Alfredo describió como coleccionista seria, que la vio y se quedó parada frente a ella el mismo tiempo que Gutiérrez, mirando los barandales torneados y las flores en las cabeceras, y que pagó sin negociar. Cuando Alfredo me llamó con el total final, me dijo la cifra completa y se quedó en silencio, esperando que yo dijera algo. Le dije gracias, Alfredo. Me dijo que no tenía por qué darle las gracias, que él había hecho su trabajo y yo había hecho el mío, y que la operación era entre iguales. Eso también me lo quedé. Con ese dinero compré la casa de Tlaquepaque en abril. Si no conoces Tlaquepaque, te digo que es un municipio pegado a Guadalajara, donde los artesanos han vivido y trabajado desde hace generaciones, donde las calles tienen los talleres con las puertas abiertas y uno puede caminar una tarde entera viendo a la gente trabajar el barro, el vidrio, el cuero, la madera. Es el tipo de lugar donde nadie te pregunta por qué llegas con herramientas, sino para qué las vas a usar. La casa es pequeña, de un solo piso, con un patio interior donde hay un naranjo que ya estaba ahí cuando la compré y que en abril tenía todavía algunas naranjas arrugadas colgando de las ramas bajas. Tiene 3 cuartos y una cocina y un baño, y lo que me importó desde el primer momento que la vi fue lo que está al fondo del patio, el cuarto grande. El dueño anterior lo usaba como bodega. Tenía cajas y muebles rotos y una cantidad de cosas sin sentido acumuladas ahí dentro durante quién sabe cuántos años. Lo vacié en 2 días con ayuda de un muchacho del vecindario que me cobró justo y trabajó bien. Lo ventilé una semana entera. Limpié el piso, que resultó ser de cemento liso en buen estado. Instalé una lámpara de techo fuerte y 2 de brazo articulado junto a la ventana. Traje mis herramientas de San Miguel, cada una en su funda o en su caja, cada una en el orden que siempre he tenido, que es el orden del que sabe lo que busca y no quiere perder tiempo buscándolo. Colgué el banco de trabajo junto a la pared norte, donde la luz de la mañana entra mejor. Puse el reloj de cuerda en la pared, el mismo de siempre, y le di cuerda el primer día como hago cada mañana. La ventana de la maquería nueva da al patio, al naranjo. Desde el banco de trabajo, si uno levanta los ojos, ve las ramas del naranjo contra el cielo de Guadalajara, que es un cielo diferente al de San Miguel, más húmedo, más blanco en las mañanas. A mí me gusta ese cielo. Me gusta la mañana cuando entra por esa ventana, y la madera huele a lo que tiene que oler, y el reloj hace su ruido de siempre, y no hay nadie diciéndome dónde debo estar ni dónde no. Esto es mío. No me lo dejó nadie. No lo heredé de nadie. Lo compré con lo que hicieron estas manos en 50 años de trabajo, y eso es una diferencia que no es pequeña, que es quizás la diferencia más importante que existe entre tener algo y poseer algo. Roberto y Lucía vinieron en mayo. Me avisaron con unos días de anticipación, que ya eso me dice que habían pensado en si venir o no, y habían decidido que sí. Llegaron juntos, en el coche de Roberto, un domingo a las 11 de la mañana. Yo estaba en la maquería cuando escuché que tocaban en la puerta de la calle. Salí al patio, fui a abrir. Estaban los dos en la banqueta, Roberto con una camisa de domingo y Lucía con un vestido claro, los dos con esa postura de cuando uno no sabe bien cómo va a ser recibido, y el cuerpo lo registra antes que la mente. Roberto traía en la mano una bolsa de papel con algo adentro que resultó ser un pan de elote de una panadería de Guadalajara. Lucía tenía los ojos que se ven cuando alguien ha dormido mal varios días seguidos. Los hice pasar al patio. Les ofrecí café, lo preparé en la cocina y lo traje en 3 tazas al patio, junto al naranjo,
donde hay una banca de piedra que ya estaba cuando llegué y que algún día voy a cambiar por una de madera, pero por ahora sirve. Nos sentamos los tres. Tomamos el café. El naranjo hacía sombra suficiente para que el sol de mayo no molestara. Roberto empezó a hablar. Me dijo que lo que había pasado en diciembre no estuvo bien de su parte, que él lo sabía, que habían tenido tiempo de pensarlo y que querían que yo supiera que entendían por qué había hecho lo que había hecho. Lo dijo con palabras ordenadas, de esas que uno prepara antes de llegar, que no es que sean falsas, sino que tienen el trabajo de la preparación encima, y eso se nota. Lucía dijo menos, pero lo que dijo lo dijo mirándome de frente, que eso lo prefiero siempre a las palabras bien preparadas. Los escuché a los dos. No les dije que estaba bien ni que no importaba, porque no estaba bien y sí importaba. Pero tampoco les dije todo lo que uno podría decir en una situación así, porque ya no era el momento de eso, y además nunca fui hombre de discursos largos. Cuando terminaron de hablar, me levanté y entré a la maquería. Al fondo del cuarto, contra la pared, tenía 2 taburetes que había hecho en mis primeros años en el oficio. No eran piezas elaboradas, eran trabajos de aprendizaje, pero bien hechos, con ensambles limpios y madera buena, de las primeras cosas que hice cuando todavía estaba encontrando la mano. En uno de ellos había tallado sin pensarlo demasiado la fecha del año en que lo hice, 1971, que fue el año en que Roberto nació, aunque en ese momento no lo hice por eso, sino porque tenía la costumbre de fechar mi trabajo. El otro lo hice en 1976, el año de Lucía. Los cargué uno en cada mano y los llevé al patio. Los puse en el suelo frente a ellos, uno frente a Roberto y otro frente a Lucía, con la base bien apoyada en el piso, y les dije lo que tenía que decirles. Esto es su herencia. Lo hice en el año en que cada uno nació. Es lo que les corresponde de mis manos. Lo demás van a tener que ganárselo ustedes. No dije más. Me senté y tomé mi café. Hubo un silencio de esos que no son vacíos sino llenos, que contienen todo lo que no hace falta decir porque ya se dijo de otra manera. Roberto miró el taburete un momento largo y luego lo levantó con las 2 manos y lo miró por debajo, por los ensambles, como hacía Gutiérrez con las piezas cuando las evaluaba. No sé si supo ver lo que estaba mirando, pero lo miró. Lucía puso la mano sobre el suyo y no lo levantó, solo lo tocó, con la palma plana sobre la madera, y no dijo nada. Se fueron después de 1 hora. No hubo grandes palabras de despedida. Cada uno se llevó su taburete. Los vi cargarlos al coche con esa incomodidad de quien no sabe bien cómo agarrar algo que no tiene asa, que no fue diseñado para ser cargado, sino para sostener a alguien. Cerré la puerta y volví al patio. Me quedé un momento bajo el naranjo, con el sol de mayo filtrándose entre las ramas, con el olor a madera que viene de la maquería mezclado con el olor a tierra húmeda del patio que riegan de vez en cuando. Pensé en Consuelo, que hubiera sabido qué decirles a los dos con la mitad de las palabras y el doble de efecto, porque ella siempre tuvo ese don que a mí me falta. Pensé en Diego, que no había venido con sus padres y que quizás en este momento estaba en San Miguel balanceando las piernas en algún lugar y sin saber que yo pensaba en él. Pensé en la mesa, en el río, en ese mezquite viejo que tardé 8 meses en trabajar y que ahora está en una casa de Monterrey bajo la luz correcta, que al menos eso. Y pensé en algo que no es una idea nueva pero que a veces uno necesita vivir para entenderla de verdad, que entender con la cabeza no es lo mismo que entender con el cuerpo, con las manos, con la noche de una Navidad sentado solo frente a una ventana con luces que parpadean. El que no te da lugar en la mesa no merece la mesa que tú hiciste. Así de simple es, así de completo. Entré a la maquería. El reloj hacía su ruido de siempre. La lámpara de brazo daba su luz amarilla sobre el banco de trabajo. Había ahí una tabla de fresno que había comprado la semana anterior en un aserradero de aquí cerca, madera joven y limpia, de veta apretada, buena para trabajo fino. La había estado mirando varios días, dejando que la mano se acostumbrara a ella, que es lo que hay que hacer antes de empezar. Nunca hay que entrarle a la madera con prisa. La puse sobre el banco. Saqué la gubia que uso para los trabajos delicados.
la de mango de boj que tengo desde hace 30 años y que he afilado tantas veces que el mango ya tiene la forma exacta de mi mano. La sostuve un momento sin hacer nada, solo sintiendo el peso, que es el peso correcto, que nunca ha cambiado. Pensé en Diego, en sus piernas balanceándose en el borde de la cama, en cómo cargó el atole con las 2 manos para no derramarlo, en la palabra patrimonio dicha con voz de 7 años sin saber lo que pesaba, en cómo me miró desde la puerta del pasillo en pijama, en la madrugada de Navidad, con esa atención completa de quien ve algo verdadero y no le pone filtro. Ese niño vino a mí con comida y con la verdad en la misma noche. No sabía que hacía ninguna de las 2 cosas. Lo hizo porque sí, porque era natural para él, porque todavía no ha aprendido a calcular antes de dar. Puse la gubia sobre la madera de fresno y empecé a trabajar. La silla que voy a hacer es pequeña, de proporciones de niño, con el asiento a la altura correcta para alguien que todavía tiene 8 años por delante de los 7 que tiene ahora, porque la madera dura más que la infancia y quiero que le sirva cuando crezca un poco más. Le voy a tallar algo en el respaldo. Todavía no sé exactamente qué, dejo que la madera me lo diga cuando llegue el momento, que la madera buena siempre trae adentro lo que va a hacer. Afuera el naranjo tenía pájaros esa mañana, se escuchaban desde la maquería, ese ruido pequeño y constante de pájaros en un árbol con fruta, que es uno de los sonidos más normales del mundo y que sin embargo, esa mañana me pareció suficiente. Empecé a trabajar.